Muy buenos días con todos, continuando con nuestra secuencia de trabajar con pinceles en Adobe Photoshop. Pues ahora lo que quiero es darles a conocer algunas formas de personalizar nuestros pinceles. Si bien es cierto, les había dado un alcance con respecto a lo que es la forma, cómo debemos también crear nuestros propios pinceles, pues ahora también te voy a dar a conocer de qué manera podemos incorporar pinceles externos a nuestra biblioteca de pinceles, en este caso para luego utilizarlas, ¿no? Lo vuelvo a repetirte, son pinceles que ya se encuentran preparadas y las vamos a tener que importar a la biblioteca de pinceles para luego ponerlo o utilizarlo. Pero antes de todo eso, recuerden que tenemos nuestro lienzo, sobre el cual quiero volver a activar, o vamos a activar la herramienta pincel. Y recuerden que esta herramienta me va a habilitar estas propiedades, ¿verdad? De las cuales por defecto la biblioteca o el panel de pinceles de Photoshop nos va a mostrar en las versiones actuales, siempre nos va a mostrar agrupadas en carpetas, de las cuales cada una de ellas se caracterizan según ¿no? el tipo de uso que le vamos a tener que dar. Pero sí, en realidad que cada una de ellas contienen pinceles según como nosotros deseamos hacer las ilustraciones. Recuerden que les comenté de que los pinceles o el uso de los pinceles exclusivamente más se utilizan en el tema de ilustración digital, ¿sí? Bien, pero vamos a tener que ver otro detalle más. Recuerda que también te comenté de que en algunos casos hay algunos pinceles que se ven con mayor énfasis. Eran los pinceles anteriores con el que también estaba integrado Photoshop. Y esos pinceles anteriores, me refiero a pinceles que eran que formaban parte de toda esta biblioteca y que se veían bien esos pinceles, ¿no? Se veían bien, eran muy útiles. Y bueno, en las versiones actuales de Photoshop no la vamos a llegar a visualizar de manera tan sencilla como lo estamos haciendo con otros pinceles de aquí. Pero no hay problema, lo podemos cargar. Se los había mencionado también esto. A través de esta herramienta podemos cargarla. ¿Y de qué manera? Pues aquí está, ¿no? Tenemos que agregarle pinceles heredados. Y aquí simplemente hago clic en aceptar y observaremos que efectivamente Photoshop acaba de añadir una nueva carpeta con cuyo nombre pinceles heredados. Dentro de esta carpeta encontraremos una serie de otras subcarpetas de las cuales vamos a encontrar cientos de tipos de pinceles, de las cuales yo puedo elegir, por ejemplo, pinceles naturales, dos, vamos a suponer, y este es el estilo de pincel. Con un solo clic yo puedo seleccionarla y puedo empezar a hacer el trazado aquí. Pero recuerden que este trazado que están visualizando ustedes mmm, va a depender también muchísimo de los ajustes que le vamos a tener que asignar. Aparte de eso, el color que estás observando aquí va a reflejar muchísimo el color frontal que tenemos aquí. Si yo intercambio esto, vamos a ver que el color, la que predomina aquí es la del color frontal. Por otro lado, es recomendable que cada pincel para poder ser creado, ¿no? Es recomendable adicionarle en una capa. Por lo tanto, voy a agregarle una capa a nuestro panel y sobre ella podríamos hacer los trazos que nosotros queremos. Pero como vuelvo a repetirte, es necesario en primer lugar definir el color con el que deseamos que se visualice o que se haga el trazado del pincelado, y luego no solo basta haber hecho clic en el pincel con el que deseamos trabajar, sino también requiere una atención con respecto a los ajustes. Haremos clic en este botón y es aquí donde ustedes y todos visualizaremos estas características, como por ejemplo tendremos esta posibilidad de poder modificar el tamaño del pincel. Observa que cuando yo voy modificando los valores en cuanto a tamaño y llevo el puntero a la zona del lienzo, observaremos que ese pincelado va cambiando de tamaño.
y si yo hago un clic observaremos, fíjense el efecto que va obteniendo allí. De igual manera, a más valor aquí, vamos a visualizar que el pincelado tiene un aspecto mayor. De igual manera, visualizaremos aquí en la parte espaciado. Si yo le doy un valor mayor a esta parte, veremos que el pincel se como que van a tener una separación. Y a ver, ¿cuándo podemos visualizar este cambio? Cuando yo voy a empezar a hacer el arrastre. Vamos a disminuir un poquito el tamaño y ahí está. Ahí es donde sucede esos cambios o hacen efecto los cambios que le estoy dando aquí. Pero ¿qué pasa si yo vamos a hacer que se ajuste un poco esto y hago esto? Fíjense. Y ahora cuando yo hago la separación, vamos a notar que cuando hago un clic y arrastro, ahí está la separación de los pinceles, ¿no? Muy bien. Todo esto conlleva a poder controlar el pincel que deseamos nosotros. En este caso, cada uno de estos pinceles tiene lo suyo, ¿no? Tiene lo suyo con el cual podemos hacer posible los trazos que queremos. Pero vayamos a este pincel, donde justamente me voy a centrar exclusivamente en esta parte. Recuerden que aquí hay una serie de pinceles que cada uno me va a mostrar un aspecto con sus propiedades. Como ya tenemos activo el panel de ajuste pincel, que lo hemos activado con este botón, pues vamos a tener la posibilidad de poder visualizarla. Por ejemplo, si yo quiero hacer un trazo con este pincel color difuso o circular difuso, quiere decir que todo el contorno es suave, ¿no? Es desenfocado, y la parte central es la que más al menos se aprecia. Entonces, teniendo activo esa herramienta, fijémonos que el trazo sería de esta manera. Por supuesto que el tamaño de pincel también vamos a modificarlo aquí y vamos a realizar los trazos. Bien, ¿qué pasa si ahora yo a este le agrego que haya una separación mayor, pero necesito que esto de aquí tenga este aspecto? Fijémonos qué sucede cuando yo le hago estos cambios. Ahí está, fíjense, ¿no? Bueno. Pero la idea aquí no queda, la idea queda que yo necesito trabajar, pero con estos pinceles que probablemente me den un mejor acabado. Fijémonos aquí, por ejemplo, puedo también, aquí como ven, tendré la posibilidad de poder trabajar con estos tipos de pinceles, cambiar la posición de los colores. Bueno, cada uno de estas herramientas nos va a permitir unas propiedades o ajustes distintos. Muy bien. El objetivo aquí es darles a conocer estas técnicas, ¿no? De estas herramientas que creo que en una sesión anterior les di a conocer, que son estas herramientas que por lo general se aplican de una manera bastante sencilla. Como verán ustedes allí, cada una de estas las puedo yo utilizar dependiendo de qué objetivo necesito alcanzar. Como verán, cada una de estas herramientas tienden a presentar un aspecto, y estoy trabajando con pinceles basados en pinceles predeterminados, que por supuesto está dentro de la carpeta pinceles heredados. Muy bien, entonces vamos a hacer un cambio en este color. Recuerden que la que predomina muchísimo son estos colores, ¿no? Y trabajando en ella pues podemos justamente encontrar estos datos. Bien, ¿qué pasa ahora si yo deseo crear un pincel de cero? Necesito crear un pincel desde cero, es decir, un pincel que a mí me gustaría tener, ¿no? Pues entonces les dije un detalle, ¿no? Voy a abrir una imagen aquí de tipo PNG. Vamos a ver si tengo acá unas imágenes de tipo PNG, de manera que a través de estas imágenes las puedo crear dichos pinceles. Muy bien, voy a visualizar aquí, a ver, aquí está. Necesito crear un pincel, pero a raíz de esta imagen. Vamos a crear a partir de esas dos imágenes. Muy bien, a partir de estas dos imágenes. También esta de aquí. Acabo de crear o abrir, mejor dicho, estas tres imágenes, y son de tipo PNG, imágenes transparentes. Fíjense ustedes. Necesito crear a partir de esta imagen un pincel que con un solo clic me permita pues ya añadir este tipo de efecto. Entonces, una vez que hayamos hecho eso, simplemente tenemos activo la imagen,
Y a continuación nos vamos a edición y vamos a decirle definir valor de pincel. Cuando hayamos hecho clic allí, ya Photoshop nos está solicitando que le asignemos un nombre al nuevo pincel que estamos creando, y por supuesto Photoshop le asigna un número, ¿no? Le asigna un número, que esto ya es el mismo programa, lo identifica de esa manera, pero nosotros podríamos asignarle un nombre si en caso quisiéramos no personalizarlo, pero en este caso vamos a hacer que Photoshop le tome el nombre de la misma imagen. Aceptamos. Hago lo mismo con esta imagen. A ver, tomamos la imagen en cuenta, nuevamente edición, definir valor de pincel, que le ponga el mismo nombre, listo. Yo lo voy a cerrar, ojo, voy a cerrar estas imágenes porque solamente las acabo de abrir con la finalidad de crear pinceles a través de ellas. Nuevamente activamos esta ventana y nos vamos a edición y tomaremos nuevamente esta opción, definir valor de pincel, y vamos a dejarlo con ese nombre. Perfecto. Ya hemos cerrado esas ventanas o esas imágenes que habíamos abierto, y fíjense que aquí cuando yo hago clic en la herramienta pinceles observaremos, voy a minimizar esta ventana para que podamos ver. Aquí es donde se va agregando la lista de los pinceles que nosotros mismos estemos creándolas. Como observarán ustedes, tenemos las imágenes que habíamos abierto de tipo PNG, ahora son pinceles. Supongamos que yo necesito agregarle aquí un efecto, y fíjense que cuando ya llevo activado esta opción y llevo el puntero a mi lienzo, ya veremos ese efecto. Voy a modificar un poquito nada más el tamaño. Muy bien, ahí. Y ahora sí vamos a asignarle, ¿no? En este caso yo lo que quiero es crear una nueva capa para ver a ver qué resultado tenemos. Como verán ustedes, vamos a tener que cambiar el color de fondo de la imagen. Para eso vamos a tener que elegir esta opción. Un ejemplo bastante rápido, nada más. Y en la capa 2 recuerden que habíamos creado un pincel, ¿no? En este caso le voy a tener que cambiar el color. Vamos a tener que cambiar el color aquí a blanco, ¿ya? Y vamos a tener que crear nuevamente el pincel que habíamos optado en elegir. Bueno, vamos a tener que colocarle en ese tamaño, o si no, le asigno solamente 800 de tamaño, lo pueden hacer manualmente, y observen que aquí tengo este resultado. Y ahí está el efecto que hemos creado a partir de una imagen, ¿verdad? Entonces creo que está claro la idea que deseamos plantear, dando referencia a lo que es el tema de pinceles. Vamos a cambiar el color a un fondo que juegue un papel importante, por ejemplo aquí sea celeste. Muy bien, y bueno, en la parte superior sea blanca, ¿ya? De manera que podamos hacer una mejor mezcla, o algo así bajito nada más. Muy bien, le asignamos en el fondo para que esta se vea de esta manera. Ahora creo que sí vamos a tener un resultado mejor, ¿no? Como verán, ahí la mezcla se ve bastante bien, ¿sí? Y a esto le podemos voy a tener que sacarle esta parte, ¿ya? Y vamos a agregarle el pincel del vaso que hemos creado. Vamos aquí, creamos este pincelado, y bueno, creamos otra capa nueva. Recuerden, voy a modificar un poquito el tamaño del pincel. Recuerden que pueden también realizarle un clic derecho y elegir ahí esta opción. ¿Listos? Y ahí podemos un clic y listo, ¿no? Ahí tenemos justamente ese aspecto simulando. O también recuerden que pueden cambiarle un color un poquito oscuro, ¿no? Para esta zona, y asignarle ahí aquí. Fíjense cómo queda el resultado. Bueno, eso es en cuanto a la forma como debemos crear los pinceles. Pero ahora viene el tema de cómo voy a esconder todo esto. Ahora necesito importar pinceles. Fijémonos en el siguiente detalle. Accedemos a la herramienta pincel. Aquí no me interesa ninguna que están aquí, pero sí me importa traer los pinceles externos.
Entonces fijémonos que cuando hago clic en este botón voy a decirle que deseo importar pinceles. Hago clic en ella y automáticamente Photoshop me dice dónde se encuentran los pinceles que deseas colocar. Bien, yo tengo una carpeta donde ya tengo seleccionado y voy a elegir esta opción. Cometa, creo que no. A ver si tengo aquí un ejemplo. Esta de aquí. Voy a tener que importar uno por uno los pinceles. Vuelvo a repetir lo que estoy haciendo. Accedí a la herramienta pincel, luego en esta tuerquita y luego elegí importar pinceles. Voy a elegir la carpeta. Bueno, estos cometas se los voy a, mejor dicho, estos pinceles se las voy a tener que compartir al cubicol. Vamos a cargarlo. Listo, y observen que ya se agregó una carpeta llamado cometas. Hago lo mismo aquí con nubes 2 y luego agregaré el otro pincel que se llama nubes. Listo. Cada una de estas carpetas traen consigo una serie de pinceles. Observen qué pasa si yo hago clic en este botón. Vamos a seleccionar este botón. Y cuando yo llevo el puntero sobre mi lienzo, voy a eliminar estas capas que ya no los quiero, pero sí quiero quedarme solo con la capa fondo y crearle una capa nueva. Fijémonos lo que voy a hacer. Voy a definir el tamaño de mi pincel, nada más una chiquita. Ahora sí, le agregamos aquí unos 950 de tamaño. Ahora observen lo que vamos a colocar aquí. Ahí está. Acabamos de crear o importar un pincel y ya tenemos ese resultado. ¿Qué más? Podría yo también utilizar otro pincel que probablemente puede hacer esta. ¿Sí? Aquí tenemos este pincel, vamos a ver en qué consiste, pero voy a añadirle otra capa y aquí puedo hacer un clic. Observen el resultado que estamos viendo. ¿Qué más? Le puedo también agregar otra capa nueva y en esa capa nueva puedo seleccionar otro pincel, probablemente acá dice que es rayo o luces, y luego vamos a elegir esa capa o ese pincel, pero voy a asignarle un color distinto. Supongamos que es un color blanco, vamos a ver, y vamos a cambiar el tamaño ligeramente, le colocaremos aquí para ser más rápidos, le ponemos 700. A ver, vamos a hacer clic en ella y observaremos ese resultado, ¿no? Como estamos trabajando en una capa independiente, yo tengo la posibilidad de poder controlarlo. Es por ello la importancia de trabajar con capas. Yo puedo controlarlo con control, en este caso, y modificarlo de posición. Recuerden, con control T puedo decirle que cambie de posición, ¿no? Con clic derecho y ahí tenemos ese resultado que estamos viendo. Muy bien, ¿qué otra cosa más tengo? Voy a seguir creando una capa nueva. Activo nuevamente la herramienta pincel y tendremos pues aquí, a ver, ¿qué otra acción podemos adicionarle? Creo que ya tenemos esas opciones y vamos a nubes 2. Vamos a elegir nubes 2. Yo aquí puedo colocarle estas opciones. Vamos a elegir este pincel muestreado 786, que es el número pincel, y voy a eliminar esta capa, la capa 1, que son de las nubes. Ya, vamos a eliminar esta capa y voy a crear, o voy a desactivarlo nada más el contenido. Creo una capa nueva y voy a colocarle un tamaño al menos que tenga acá 850 del pincel, un poquito más, le pongo 900. Vamos a observar ahí cuál es el tamaño. Ah, mira cómo se observa, ¿no? Vamos a tener que cambiar el color para que al menos juegue con esto. Vamos a ponerle negro. Voy a posicionarle un poquito más grande, creo que a 1050. Ok, creo que ahí estamos bien y adicionamos. Ahí, como ven, ya los cambios han resultado, ¿verdad? Entonces de esa manera es como vamos a ir agregando los pinceles. Recuerden que yo al cubicol voy a tener que compartirle estos pinceles y ustedes los tendrán que descargar y hacer el mismo procedimiento como lo acabo de hacer en este video, y podrán ustedes hacer clic aquí, hacer clic en la tuerquita y luego tendrán que hacer clic en importar pinceles y tendrán estos pinceles que les voy a adjuntar. Recuerden que hacerlo uno por uno.
Muy bien, entonces nos veremos en la clase online donde se va a explicar con mayor detalle otras acciones más.